casi todos. Perdón, Nacho. Primera de Timoteo 3, 14 al 16. Dicen así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Acompáñame orando. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que puedas estar enseñándonos y guiándonos, animando a los que quizás están desanimados, sanando a los que están heridos y retando a los que estén en rebeldía. De alguna otra manera sé que tu Espíritu nos va a hablar con su espada, así que nos abrimos, Señor, abrimos nuestros corazones y oídos para escuchar de ti. Obra en tu iglesia para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo oro. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, la iglesia debe conducirse conforme a su identidad como casa de Dios y sostén de la verdad. Todo eso arraigado en quién es Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí cuando nosotros leemos las instrucciones del apóstol Pablo, no es algo teórico. Él estaba escribiendo a un verdadero pastor, Timoteo, pastoreando una verdadera iglesia en una ciudad verdadera, Éfeso. Él expresa que tiene ganas de llegar pronto a ellos, pero si no puede, hay algunas cosas que Timoteo necesita saber de forma inmediata. Cómo interactuar, cómo conducirse dentro de la iglesia. Y son buenas instrucciones para nosotros también. Nos importa mucho porque para Dios la iglesia no es algo secundario. Y tampoco lo puede ser para nosotros. Es la institución de Dios. Igual como, por ejemplo, la familia. La familia no es cosa menor. No es algo de segundo plano. Es de importancia. La iglesia de Coyhaique no es un experimento. No es un experimento social. Es una verdadera iglesia de Cristo. Es lo que describe Pablo en estos versículos. Tal como la iglesia de Éfeso. Y por eso requiere que nosotros nos conduzcamos conforme a las instrucciones del Señor. En el versículo 15 nos habla de la conducta en la iglesia. Sí, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y aquí no dice a Timoteo como mejor te parezca, o si quieres, o si te parece bien, condúcete de esta manera. Sino que dice que él debe conducirse ciertamente en la iglesia. En la iglesia de Dios nosotros no vivimos como queremos, sino como Dios manda. En Éfeso había mucho desorden, había falsas enseñanzas, había confusión, quizás personas que empezaron con mucho amor, pero que después dejaron ese primer amor. Y eso también nos toca a nosotros directamente. Puede ser fácil reducir la vida cristiana a algo simplemente personal, donde uno dice, yo estoy bien con Dios, yo leo mi Biblia, yo oro, en mi casa, con mi familia, nosotros estamos bien. Pero el texto no nos está hablando de lo que nosotros hacemos a solas, sino de cómo vivimos dentro de la comunidad que es la iglesia del Dios viviente. ¿Sí?
¿Cómo te comportas ante una autoridad espiritual? Es muy fácil pertenecer a una iglesia, tener a un pastor, pero no dejarse ser pastoreado. Sí, de hecho, hay muchos cristianos en el mundo que pertenecen a una iglesia y hasta una buena vida espiritual tienen en su vida personal. Leen la palabra, oran, son una familia y buscan a Dios, se congregan. Pero cuando llega el momento de ser pastoreado, es como que sienten, no, estamos bien, nosotros, sí, no te preocupes, nosotros estamos bien, nosotros vamos a ver eso. ¿Cómo te comportas ante una autoridad espiritual? ¿Cómo te comportas cuando hay corrección? O si hay hermanos difíciles. ¿O cómo te comportas cuando hay oportunidades de servicio? A veces las iglesias son como un partido de fútbol, donde hay miles en el estadio sentados sin hacer nada y unos pocos agotadísimos en la cancha. No debe ser así. Cuando hay oportunidades de servicio, ¿cómo interactúas con esto? ¿Cómo te comportas cuando hay pruebas en tu vida personal o cuando una iglesia atraviesa una prueba o cuando hay conflictos? Es ahí donde realmente se puede ver si nosotros estamos sometidos a lo que Dios dice en las instrucciones del Nuevo Testamento en cómo debemos conducirnos. El otro día, esto no está en mis apuntes y no lo tenía planeado para decir, pero el otro día prediqué uno de mis temas favoritos en la Biblia acerca de ser un pacificador. Lo prediqué el domingo en la mañana en Constitución. Y terminé mi enseñanza con esta pregunta, después de hablar acerca de los rasgos de la familia y cómo el ser un pacificador, la paz está en nuestro ADN, porque Dios es el Dios de paz. Él es el Jehová Shalom y nosotros somos sus hijos y como hijos amados debemos imitarlo. Y yo hice la pregunta, después de leer lo que dice en el mismo capítulo de las bienaventuranzas, que los hombres vean nuestras buenas obras y que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hice la pregunta, ¿tu comportamiento en cuanto a ser un pacificador representa que tú eres de la familia de Dios? ¿O más bien parece que como si fueras de la familia del diablo? Sí, buena pregunta, ¿no? Cuando hay conflicto, cuando hay problemas, ¿cómo interactuamos nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Estamos sometidos a lo que Dios dice? Miren en el versículo 15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y miren acá, dice, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo que nosotros acabamos de leer, considerando los tiempos de Timoteo, lo que está escrito aquí fue muy radical y también lo es hoy día. En una ciudad llena de ídolos, Dios dice, yo no estoy en el templo de Diana, donde adoraba el efesio común. Dios dijo, yo no estoy en los templos falsos, donde las religiones falsas, yo estoy en mi iglesia. Así dijo el Señor. Es la iglesia del Dios, no un Dios falso hecho con manos de hombre que tiene manos pero que no siente, ojos pero no ve, oídos pero no escucha, no palpa, bocas pero no habla. No, yo soy el Dios vivo y Él puso su iglesia aquí en esta tierra. Y Él dijo, ahí estoy, este es mi cuerpo. Y Él decidió usar la palabra casa, la casa de Dios, que la iglesia del Dios viviente. Dijo casa, no dijo edificio, Él no dijo templo, Él dijo casa. Una familia vive en una casa. Nuestro pastor en Idaho siempre dice church family, que no tiene una muy buena traducción al castellano, pero iglesia familia es la traducción.
Y él siempre habla con la congregación así, iglesia, familia. O simplemente corta iglesia y dice familia. Está predicando y dice familia. Están escuchando, ¿no? En una casa vive una familia y Dios dijo la casa suya. Una familia. Eso también habla de cercanía. Dijo la iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia es un caso un poco raro en el Nuevo Testamento, donde en vez de traducir la palabra griega, se castellanizó. En el griego la palabra es eclesia, que se castellanizó a iglesia. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué? Porque si se hubiese traducido, su traducción es congregación. Eso es lo que significa la palabra iglesia, significa congregación. Y a veces nosotros estamos, mírenme acá, hermanos, están súper distraídos, casi todos, excepto Alejandro, el único que me está mirando. Hermanos, a veces nosotros tenemos un lenguaje cristiano, hablamos de congregación o congregarse, y pensamos que todo el mundo lo entiende. Pero me he dado cuenta que he estado preguntando a personas que no son cristianas si se congregan en alguna parte. Y me dicen, ¿y esto qué es? Usted se congrega, ¿y esto qué significa? Y no entienden. No es una palabra tan común. ¿Cómo definirías tú congregarse? ¿Nelson? Reunirse. Sí. Eso es lo que significa. Es básicamente asistir a un culto. Me congrego, me reúno. Me junto con la congregación, que es un conjunto de personas. De hecho, la palabra eclesia, que se castellanizó como iglesia, viene de dos palabras que significan fuera de y llamado. Y la idea es que son personas que salen de un lugar fuera de sus hogares y después son llamados o convocados a otro lugar y se reúnen en una parte. Y es una congregación o iglesia, ¿sí? Y eso es lo que significa la palabra. Por lo cual, en este lugar no estamos en la iglesia. No, pero aquí entre nosotros estamos en la iglesia. No importa dónde estemos, podemos estar en un gimnasio, podemos estar en el campo, podemos estar debajo de un árbol. La idea es que tenemos que estar juntos. Y esa es una congregación, reunidos, una iglesia, ¿cierto? Dios quiera que este lugar nunca se vuelva a quemar. Se quemó hace mucho tiempo, antes de que nosotros fuéramos los dueños. Por eso, si han visto afuera, hay un radier afuera. No, un radier no. Un sobrecimiento afuera. Y este sobrecimiento es el doble de esta parte. Es igual que esa parte redonda. Eran dos, ¿sí? Pero se quemó. Y luego solo reedificaron aquí. Bueno, si se volviera a quemar, Dios quiera que eso nunca pasa. Pero en ese caso nos vamos a decir, se quemó la iglesia. Los demás sí lo van a decir. Los vecinos dirían, oh, se quemó la iglesia. O si sale una nota de prensa, se quemó una iglesia. Pero nosotros que entendemos la Biblia, las Sagradas Escrituras, que la iglesia no se quemó. No, la iglesia sigue viva y sana, que somos nosotros. Ahora, sí, a veces iglesias se queman, pero es una tortura y una persecución donde gente matan a creyentes por ser seguidores de Cristo. Y ahí quizás se quema una iglesia, pero estamos hablando de otra cosa. Tenemos que entender que la iglesia es la gente, somos nosotros. Y es por eso, hermanos, por ejemplo, decir, no, voy a hacer iglesia online hoy. No existe iglesia online. Porque la palabra iglesia significa congregarse. Es reunirse físicamente en un lugar. ¿Sí? No, creo que hoy voy a ver la transmisión, voy a ir a la iglesia de tal parte en tal país. No, a lo mejor estás escuchando algo edificante, algo bonito y bueno y bíblico y genial, pero si es bíblico ese pastor y le preguntaras y le dijeras, yo soy miembro de tu iglesia, pero en otro país te va a decir, no, los miembros de nuestra iglesia son quienes se reúnen en nuestra iglesia. Busca una iglesia bíblica donde estás. Sí. El Señor dijo, casa aquí, la iglesia del Dios viviente. Esto de una casa habla de pertenecer a una comunidad de fe.
Y es un privilegio, de verdad es un privilegio, tener una iglesia bíblica donde pertenecer. Pero también habla eso de peso y de responsabilidad. Porque si nosotros somos la casa del Dios viviente, entonces nada de lo que sea iglesia es de importancia menor. Porque estamos hablando de la casa de Dios. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Entonces, iglesia es mucho más que asistir o cumplir con un deber o pasar tiempos sociales juntos. Es caminar con el Dios vivo juntos. Y si nosotros realmente creemos que la iglesia es la casa de Dios, entonces cambiará cómo entramos hasta las reuniones, cómo interactuamos aún en llamadas o en mensajes por WhatsApp o visitas o saludos. Va a cambiar cómo cantamos juntos, va a cambiar cómo interactuamos unos con otros en el culto y fuera del culto. Porque quizás diríamos, sí, amén, la iglesia, casa de Dios, congregación, cuerpo de Cristo, entiendo todo esto. No. Si nosotros realmente lo creyéramos, cambiaría nuestra actitud respecto a la iglesia de Dios. En el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. En Éfeso, las columnas sostenían estructuras imponentes. Estructuras como el templo de Artemisa, que también es conocido como el templo de Diana, la adoración pagana de los días de Timoteo y de Pablo. Un templo, ese templo de Artemisa, que se describe como teniendo 127 columnas. Ahora estoy saliendo de la Biblia. Eso es lo que se conoce de arqueología y de escritos de historiadores. Pero se dice que el templo de Diana tenía 127 columnas. Columnas que fueron hechas de piedra. No como nosotros hacemos rellenando con cemento y hacemos algo así, o de madera. No, fue piedra. Y tenían el fin de sostener mucho peso. Entonces, cuando el oyente de la carta ve columna y baluarte de la verdad, probablemente va a pensar en algo. Si tú buscas templo de Artemisa en Google, columnas de templo de Artemisa, y ahí puedes ver ruinas en Grecia y puedes tratar de comprender lo que ellos estaban pensando. Se estima que cada una de las columnas de ese templo pesaba entre 50 y 80 toneladas. Esto sería, si puedes imaginar, yo recorría Santiago estos días de mi viaje, para ir hasta Constitución, y buses en toda parte, y cómo pelean, y tienen hasta sus propios carriles donde otros no deben ir, pero igual van, tienen cámaras para mandarte una multa si andas por ahí, pero esos buses son enormes, ¿ya? Tú quizás te preguntas, una columna de 50, 80 toneladas, ya, pero ¿qué es eso? ¿Ya? Eso sería equivalente a 3 a 5 grandes autobuses, para darte una idea. Una columna, sí. Entonces, cuando se usa ese lenguaje de que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad, Dios dijo, con esa imagen, así funciona mi iglesia, con la verdad. No inventa verdad, ni la modifica, sino que la sostiene. ¿Sí? Este libro. Yo incluso recuerdo en mis estudios de la historia bautista, y cuando indagan más allá, hablaban acerca de cómo la iglesia
la iglesia no es legislativa, no va creando leyes. La iglesia es ejecutiva, que ya está el libro sagrado de Dios y nosotros sostenemos su verdad. Aun si piensas en un cuerpo, ¿cierto? ¿Qué está arriba del cuerpo? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Y la iglesia es su cuerpo. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y nosotros como iglesia, ¿cómo quiero decir esto? La verdad de la Biblia, o Cristo, no depende de la iglesia para ser verdad. Nosotros no hacemos que la verdad sea verdad. O no es más verdad si nosotros somos fieles, sosteniendo su veracidad. No. Pero sí, para que la verdad de Dios sea proclamada y visible en el mundo, depende de nosotros, hermanos. Si Coyhaique no conoce la verdad, es por nosotros, hermanos. Porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. En cuanto a la verdad, existen peligros. Hoy día hay oposición abierta en el mundo a la verdad. Solo tienes que hablar con los papás de nuestra iglesia cuyos hijos estudian en instituciones no cristianas. Pregunta a cualquiera. ¿La escuela o el colegio que conoces es a favor de la verdad o opone la verdad? Y si son muy tímidos, te cuento yo las historias. Porque a mí sí me las cuentan. Cosas horribles, hermanos. Hay oposición hoy día en el mundo. Justo hoy leí una frase de Michelle Bachelet, de cómo ella defiende el aborto, el asesinato de bebés, hermanos. Hay oposición hoy día a la verdad, sí. Pero hay algo, ojo con esto, que podría ser aún más peligroso. Y es el descuido de parte de una iglesia. Apatía de parte del pueblo de Dios en cuanto a la verdad. Hay tantos cristianos en Chile que, hermanos, no debiesen suceder muchas cosas que suceden en Chile. Varios peligros existen por el descuido nuestro. La verdad se puede diluir. Recuerdo cuando el colegio Lyon College me pidió ser su capellán. Recién había llegado a Coyhaique. Llevaba meses. Y tuve un susto en mí por una historia que me dijo el tío de Annie, que fue teniente coronel en el ejército estadounidense, un capellán bautista, era el jefe de los capellanes. Y él me dijo que el gobierno había dicho que no podían orar en el nombre de Jesús los capellanes del ejército en Estados Unidos, bajo Obama, un gobierno izquierdo. Dijo que no podían decir el nombre de Jesús porque podría ser ofensivo a los musulmanes, a los budistas, etc. Y yo en mi mente dije, wow, ese colegio podría ser muy malo. Gracias a Dios no es así. Es un tremendo colegio. Ellos me pagan una comisión por decir esto, no. Pero en mi ignorancia dije, podría ser un muy mal colegio. Y quizás me van a decir, tú no puedes orar en el nombre de Jesús. O quizás me van a decir, no, esto es lo que dijiste de la Biblia, fue muy ofensivo, no digas eso. O esto tú hablaste hoy en el devocional acerca de pecado o infierno. Son palabras que pueden incomodar a los alumnos. Preferimos que omites estas palabras o algo así. Entonces en mi corazón yo les dije,
Sí, acepto, pero no quiero un contrato. Quiero ser un voluntario. Porque si no me pagan, no me pueden decir nada. En mi mente dije eso. ¿Sí? Gracias a Dios me dieron plena libertad de decir todo lo que la Biblia dice. Y hasta la fecha hacen lo mismo con Ignacio. Gracias al Señor por esto. Pero hermanos, a veces en situaciones así, uno dice, sí, creo que sí, voy a omitir algunas palabras para no ofender. Y ahí sí estamos muy mal. Hay un peligro de diluir la verdad. Hay peligro de ajustar a lo que aparentemente incomoda o lo que quizás pensamos será más cómodo o más, no sé por qué pensamos que sabemos mejor que Dios, pero no sabemos mejor que Él. O a veces nosotros quizás, un cristiano puede vivir de manera contradictoria a las verdades de la palabra de Dios. Existen muchos peligros en esto, en el descuido de los creyentes en cuanto a la verdad. Hermanos, hoy en día existen muchas iglesias que ya no cumplen con su función de ser columna y baluarte de la verdad. Hoy día llegamos aquí a la parcela y creo que fue Maika que dijo, oh, me gusta mucho esa parcela para la obra de Dios. Y yo le dije, sí, hijo, a mí también. Y le dije, ojalá por muchos años aquí Dios puede ser glorificado. Sí. Igual las iglesias son seres vivos, son cuerpos, y los cuerpos mueren. Las iglesias mueren. Quizás todos los días en el mundo hay iglesias que están muriendo. Yo espero que esa iglesia nunca muera hasta que venga Cristo. Pero en todas las iglesias que yo he visitado y donde yo he predicado, creo que la más antigua quizás habrá tenido como 140 años. No me están invitando a predicar en la iglesia de Éfeso. Ya no está. Ya no me invitan a predicar en la iglesia autista La Odisea. Ya no está. La primera iglesia autista de Jerusalén. Ya no está. ¿Qué pasará en 50 años más? Iglesia Bíblica Bautista, digo, ¿y ahí qué estará? Esa es mi pregunta. ¿Podría estar muerta? O quizás ya habrá enviado 100 obreros alrededor del mundo para empezar otras iglesias. Pero todo esto, hermanos, va a depender de nosotros. Que estemos dispuestos a que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y a través de nosotros. Y como iglesia seamos columna y baluarte de la verdad. Esto no es solo una verdad que creemos, es una responsabilidad que vivimos. Tu vida y la vida de esta iglesia tienen que sostener algo. Están sosteniendo algo. O la verdad de Dios o una versión debilitada de ella. El 16 nos lleva al punto central de todo. Ya estamos cerca de aterrizar el avión, hermanos, no se preocupen. El versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La iglesia es de quién, hermanos? Es de Jesús, es de Cristo, es su iglesia. Y aquí cuando dice que Dios fue manifestado en carne, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y Él es el centro de todo. Este pasaje corto acerca de nuestra conducta en la iglesia no termina el pasaje, la porción, no termina con una lista de reglas. Ya, pastor, ¿cuándo me va a decir cómo conducirme en la iglesia? Dame la lista. Estoy listo. Quiero 10 cosas para dejarle un tic.
ya cumplí con eso, soy un buen religioso. No termina el pasaje con una lista de reglas, termina con la cabeza, con Jesús. Pablo aquí no termina con reglas, termina con Cristo. Porque la conducta correcta no nace de presión de parte de líderes espirituales, sino que emana de la devoción a Jesús. Ahí faltaban unos más amenes. Sí. Podían haber hecho un meme de lo que acabo de decir, hermanos. ¿Estamos vivos o no? Sí. La conducta correcta no nace de presión de parte de líderes espirituales, sino con la devoción a Jesús. Evalúen este versículo, frase por frase. No sé si tiene el mismo formato en tu Biblia que en la mía, pero está así como por frases. Me encantó. En inglés no. En inglés, más fome. Un párrafo nomás. Sí. Pero en el castellano está así. Eso me gustó. Disculpen mis amigos gringos. No es nada personal. Dice, Dios fue manifestado en carne. El verbo de Dios, ¿quién es Dios? Fue hecho carne realmente. Sí. Jesucristo es Dios. Y Jesús nació de una virgen y vivió y habitó entre nosotros. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. La resurrección de Cristo vindica, ¿está bien dicho? Vindicar algo. La resurrección de Cristo lo vindica. Dice, visto de los ángeles. Cristo reconocido en el cielo y en la tierra. Predicado a los gentiles. Anunciado al mundo. Creído, dice, en el mundo. Recibido por fe. Por ti y por mí y por muchos más. Y dice, recibido arriba en gloria. Nuestro Señor Jesucristo fue exaltado. Nuestro Señor Jesucristo llegó al mismo lugar donde vuelve el monte de Olivos. ¿Sí? Un día nos dice la Biblia que sus pies van a tocar en el monte de Olivos. Y dice en Hechos 2 que desde el monte de Olivos Cristo ascendió. Y como se fue, volverá. Sí. Antes de eso, gracias a Dios, viene por nosotros. En el arrebatamiento. Pero nuestro Señor Jesús fue recibido arriba en gloria. Este versículo es muy amplio. Yo creo que podríamos hacer hasta una serie de 6 semanas solo de este versículo. Una prédica en cada frase. Qué crimen que yo lo resumí en una frase chiquitita. La verdad contenida aquí es lo que sostiene todo. Sin la doctrina de Cristo y el comportamiento que esa doctrina exige, la iglesia se vuelve un club. Deja de ser columna y baluarte la verdad. Deja de ser el cuerpo de Cristo. Deja de ser la iglesia del Dios vivo. Si esto no te conmueve como hijo de Dios, la parte de un hijo de Dios que se conmueve está roto en ti. Eso es muy emocionante, hermanos. La pregunta que todos nos debemos hacer no es necesariamente si estoy haciendo lo correcto, aunque obviamente todos queremos hacer lo que es correcto, sino debemos hacernos esa pregunta. ¿He creído en el Evangelio y si Cristo es el centro de mi vida? Porque una iglesia puede tener toda la estructura correcta, toda la organización, administración, puede tener un pastor que tiene un don para administrar cosas. Pero aún así,
Una iglesia sí puede carecer de verdadera vida espiritual. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje en Apocalipsis donde Jesús está a la puerta llamando? Muchos utilizan este versículo para evangelismo, para decir, has escuchado que Cristo murió por ti, fue sepultado, resucitó, y ahora Jesús está tocando la puerta de tu corazón, acéptale. Y quizás podría ser una aplicación secundaria esa, pero la aplicación verdadera es que es una carta a una congregación, una iglesia en Asia Menor. Y esa iglesia está teniendo toda su vida iglesia. Y Cristo está en la puerta llamando. Y para llamar de una puerta, ¿dónde tienes que estar? Afuera. Y hay muchas iglesias donde Cristo está afuera. Hay muchas iglesias donde quizás si Cristo entrara, no lo dejarían entrar. Disculpe, señor, no. Usted no es bienvenido aquí. ¿Cómo sería nuestro caso? La manera en que nosotros vivimos como parte de la casa de Dios, como la iglesia, revela lo que creemos. Revela lo que creemos acerca de quién es Dios, qué es su iglesia y qué lugar tiene Cristo en nuestra vida. Estaba meditando mucho sobre esto hoy en la tarde. Yo normalmente preparo mis sermones con un poco más de anticipación, pero empecé ese sermón hoy, después del almuerzo. Pero fueron 5 horas bien invertidas. Estuve meditando sobre esto, el hecho de que nosotros no somos un grupo más. La Iglesia de Cristo. No estamos aquí simplemente por costumbre. Nosotros no somos como una junta de vecinos, por ejemplo. O nosotros no somos como una asociación gremial. O una directiva de apoderados en un colegio. Nosotros no somos un grupo más. Somos la casa del Dios viviente. La iglesia de Dios, hermanos. Sostenemos su verdad. Y todo depende de Cristo, la cabeza de esta iglesia. Aquel que tiene la preeminencia. Entonces, vivamos como lo que somos. La casa del Dios viviente, sosteniendo la verdad de Cristo.